Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este jueves 1 de marzo del año 2018. La primera mesa de los jueves en esta nueva etapa de En Perspectiva en Radio Mundo. Tarde, como es mi costumbre, les estoy dando el saludo. Buen día, ¿cómo andan? Carlos Ramela. Buen día, ¿qué tal? Esteban Valenti. Buen día. Hernán Bonilla. Buen día y felicitaciones por la nueva etapa. Gracias. ¿Y Fernando Butazzoni? Me uno a las felicitaciones. Buen día para todos. ¿Llegaron bien? ¿No se perdieron en el dial? No. Se escuchaba bien en la radio y bien en la aplicación. Sí, yo recomiendo que los que tienen alguna duda y prefieren seguirnos a través de internet, usen eso, la app, la aplicación para móviles de Radio Mundo. Es muy práctica, muy simple. Pero bueno, en cuanto al estudio, no tuvieron dificultades porque estamos en el mismo lugar. No sé cómo le fue con los ascensores. Bien, Hoy sí, bastante bien. Bueno, Hoy. entonces, podemos empezar. El periodista Fernando Vilar dijo que consideró una distinción haber sido convocado por el presidente Tabaré Vázquez para leer el mensaje emitido el martes por cadena de radio y televisión. Independientemente de los contenidos, acepté con mucho gusto, dijo Vilar. Vilar, hablando en el programa Buscadores de Televisión Nacional, donde es colaborador, indicó que hubiera aceptado participar, tal como lo hizo con Vázquez, con cualquier presidente de un gobierno democrático. De hecho, recordó que fue parte de una cadena de 4 horas durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti. Recordó también que participó más de una vez en emisiones de Acción Solidaria, una organización dirigida por Julia Pau de Lacalle, esposa del entonces presidente Luis Alberto Lacalle. No entiendo muy bien por qué tuvo más trascendencia el mensajero que el mensaje, siguió diciendo Vilar. Es quizás, en fin, una de las puntas más nuevas de esta discusión que hace horas y horas que estamos dando todos. ¿Ustedes querían tomarla también? ¿Por qué lado? ¿Quién va? Dale, Carlos. Bueno, yo no cuestiono al periodista ni la forma como leyó la proclama. Creo que es otro análisis y que en general, bueno, tiene su derecho a haberlo hecho. A mí lo que me parece es que no es serio de parte del gobierno en este momento y en esta situación de relación con el campo y los autoconvocados, salir con esta novedad de las cadenas por periodistas. Es cierto que en el mundo hay ejemplos de países donde hay voceros periodistas de gobiernos, y eso puede ser una solución general que se establezca o imponga en alguna oportunidad. Pero hoy el gobierno claramente en una cadena lo dijo para contestar los reclamos de los autoconvocados y hacer anuncios pertinentes. En un momento de mucha sensibilidad, con reclamos, con una crispación que no hemos tenido antes, que en este momento aparezca un periodista, a mí me suena medio como a ninguneo, como diciendo, bueno, hiciste un reclamo, pediste, gritaste, vociferaste, esas son mis medidas y te las mando a decir. Me da también la impresión de que es un poco atrevido, no dar la cara, no aparecer, que no aparezca un jerarca del gobierno, que más allá de un periodista profesional en la entonación y en el marcaje de los puntos, transmita un convencimiento gubernamental en lo que están haciendo. Fue para mí un gran error de la Presidencia de la República, que suma a reiterados errores que está cometiendo Vázquez, que evidentemente no está contento en este estado donde tiene confrontación afuera y confrontación adentro. Carlos dejó ya la pelota picando. ¿Ustedes? Sí, yo ¿Patean o no? No, en general yo coincido con lo que dice Carlos. Yo creo que... No vamos a tener discusión. No te preocupes. Yo creo que fue un error... Esteban anticipa que sí. Yo creo que fue un error de comunicación de gobierno, elegir este momento para implementar esa modalidad. No creo que sea séptica la participación o no de determinadas figuras. Basta con pensar qué hubiera pasado si el periodista convocado no hubiera sido Vilar, sino otro. Por otro lado, tampoco me parece demasiado razonable que un periodista diga, yo digo lo que me digan que digo. De todas maneras, yo prefiero que sea así de frente, digamos, y no la práctica antigua de tener periodistas muy cercanos al gobierno que con poses, digamos, independientes, en realidad lo que hacían eran voceros encubiertos de posiciones
del gobierno de turno. ¿A qué estás aludiendo? No, estoy aludiendo. Nombres y pruebas. Estoy aludiendo Nombres y en general. Nombres y pruebas. Nombre nomás. Que cada uno lo piense. Bueno. Pero reitero, yo creo que es un error. Me parece que es un momento en el cual el gobierno, la presidencia de la República, debería haber tenido una postura mucho más institucionalmente sólida. Podía haber hablado el propio presidente, de no haber sido el presidente podía haber sido, no sé, el ministro de Economía, el director de la Oficina de Planeamiento, el ministro de Ganadería y Agricultura, el secretario de la presidencia, el prosecretario de la presidencia, en fin, la lista es enorme. Se optó como estrategia por un periodista, con lo cual se generó algo que era obvio que se iba a generar. Todo el mundo se pone a hablar y a discutir, como nosotros, de si estuvo bien o estuvo mal eso, y los contenidos del mensaje, que en definitiva fue un mensaje del gobierno y de la presidencia, quedaron un poco relegados. Sí, es que la sorpresa fue doble o triple, ¿no? Muy distinto hubiera sido el caso si en la tarde, Claro. por ejemplo, se hubiese anunciado, va a haber una cadena de televisión del gobierno hoy, donde el periodista Fernando Vilar va a leer un mensaje del gobierno. No se avisó eso, ¿no? Entonces uno puso el televisor en espera de que apareciera una autoridad, el presidente, bueno, u otra de las autoridades, y apareció alguien que no figuraba en ningún plan, ¿no? Esteban, ¿tú ibas a defender? Bueno, yo preferiría mil veces estar discutiendo los contenidos, ¿no? Mil veces. Creo que es un tema demasiado importante. Pero bueno, ya que se ha elegido por esta vía, las cadenas de televisión cada día son menos importantes y tienen menos impacto. Está demostrado universalmente. Segundo, este era un mensaje, yo he discutido y criticado la parte de comunicación de gobierno acá en forma escrita y en los tweets y en todos lados. Por lo tanto, no me duele ninguna prenda. En este caso voy a decir lo siguiente, este era un mensaje del gobierno, no era un mensaje ni del presidente, ni del ministro de Ganadería y Agricultura, ni del Ministerio de Economía, que se ve que tuvo mucho que ver, porque yo el oído lo tengo más o menos preparado. Había mucho Ministerio de Economía. Mucho, y había mucho... Quizás demasiado número, ¿no? Bueno, yo no sé, también voy a decir una tragedia de la modernidad o de la posmodernidad. La racionalidad en los mensajes políticos cada vez tiene más dificultades para entrar en la sociedad. Eso pasa aquí y en cualquier lado. Ahora, llegado el momento de tener que dar una cantidad de datos y de informaciones, que es lo que se eligió, a mí me pareció bien que se eligiera un comunicador. No es una cosa que me afectara en absoluto. Lo hizo muy bien, hay que decirlo, cosa que dudo que cualquier político lo hubiera hecho igual. Tenía áreas muy diferentes, de manejo de datos muy diferentes. Abrió este debate colateral, sí, pero el que quiere puede sentarse y discutir. Yo me puse a analizar los datos, encontré un dato que no era exactamente como estaba planteado, que es la vacunación contra la aftosa, que el 60-65% lo pagan los productores, y lo di y lo puse, pero me parece que el mensaje, con todas las salvedades que hago, fue un mensaje argumentado, muy argumentado, que además fue directamente a responder los planteos de los autoconvocados, que yo digo, se tendrían que sentir honorados de que en la presidencia de la República, el gobierno nacional, les dedicara 26 minutos con toda una información elaborada, sintetizada, y todas las medidas que se anunciaron, que uno puede estar a favor o en contra, pero se anunciaron. Yo digo que nadie se pone a discutir que los autoconvocados, antes del mensaje, eso sí es una cosa absolutamente insólita, ya estaban diciendo que estaban en contra. Eso fue raro también, ¿no? Yo nunca vi nada parecido. Antes de la cadena estaba la respuesta de los autoconvocados, que primero trascendió en el país y después se publicó. Sí, pero nadie lo discute. Es como si los autoconvocados fueran santificados por la providencia, disculpame. En esas contestaciones hablaron contra las caravanas, la trazabilidad, diciendo que no tuvo impacto. No, con la trazabilidad se pasó de 60 a 120 países que compran carne en el Uruguay. Milagro de la providencia. ¿Pero la trazabilidad cuándo empezó? Con Jorge Valle. Bueno. No, ¿Pero qué te dice? Pero lo muestran como un mérito de este gobierno. ¿Sabes cuántas cosas se ejecutaron? ¿Ahora han adoptado a Valle dentro del frente? No lo hemos adoptado. La diferencia es esta, entre proponerse y hacer. Ya se hizo la que ya... La ley de puertos se propuso antes, pero el puerto se hizo así, se hizo acá.
y se reconoció. El aeropuerto se aprobó antes y nosotros estuvimos en contra, pero después lo hicimos y lo hicimos muy bien. Entonces, vamos por parte. Lo que insólito de todo este mensaje, además hay una cosa, en muchos países se usa el hecho de que haya un profesional a cargo de la comunicación cuando la comunicación tiene una densidad particular. Pero se avisa antes. No, Existe el vocero, acá ¿Existe apareció o de golpe, ¿no? A ver, ¿existe o no? Acá yo creo que no se violó nada. No, pero no se se trata, trata- Esteban, no se- déjame meter una. Acá no es un problema de que se haya violado nada. Yo lo que digo es que la cadena, sirva o no sirva, es un acto comunicacional y político. Entonces, a mí me parece que la forma en que se encara, la escenografía, las banderas que se ponen o se dejan de poner, la forma en que se viste... Está mejor que otras épocas. Son actos políticos. No tengo duda. El Poder Ejecutivo y sobre todo la Presidencia de la República tiene que tener claro, y creo que lo debe tener claro, que cada gesto es un gesto que tiene repercusiones en todo el ámbito nacional. Es un gesto del poder político del Uruguay. Y por eso lo hizo, Fernando. Bueno, y por eso yo lo critico, no porque el comunicador haya hablado bien o mal, porque si no, contratamos a Spielberg y nos hace un documental que nos tiene al borde de la silla durante los 27 minutos, quedamos fantástico, una cosa electrizante. Lo peor es lo una cosa, subyacente en el mensaje de Los Esteban. electores y los ciudadanos uruguayos ¿Por qué? no ¿Qué se te- compran un mensaje de Spielberg. No lo Lo sé, peor a es esta lo altura no lo subyacente en el mensaje de Esteban, que no lo dijo enteramente, pero lo insinuó. Como participaban varios ministerios y varias oficinas en el contenido de este mensaje, parece que lo tenía que leer alguien neutro, cuando esto es un gobierno y tiene una cabeza, que es el presidente de la República. Solamente una dispersión y una disputa interna justifica que el presidente no pueda eso son salir a especulaciones, nombre y defender pruebas, su como digo, propio como decía vos. discurso. Nombre y pruebas. Nombres y pruebas. Bueno, nadie está dando nombres ni pruebas. Exactamente. Ni tú diste, ni Carlos da, nadie da. También se Dice- basa en un concepto comunicacional Mirá cómo muy extendido, observa Hernán la discusión muy entre ustedes tres. extendido, que es evitar la silueta adversaria. Es decir, asumamos que a veces vos ponés un personaje político reconocido y la reacción de la gente inmediatamente es retraerse. Entonces se buscó un mecanismo también para que la gente escuchara mejor el mensaje. Pido que se ampare en la palabra el amigo Bonilla, que no ha podido hablar aún. ¿Por culpa de quién? Bueno, hay oyentes que también opinan, como por ejemplo Marta, que dice: no me importó en absoluto la forma, sino el contenido, y agrega: yo como ciudadana desconocía los beneficios ya dados al agro. Me pareció muy buena la información que dio el gobierno, la aplaudo. Hay mensajes parecidos como el de Graciela, que dice: en el país de la gata Flora, y entonces enumera una serie de puntos. En el país de la gata Flora, ante la cadena de radio y TV de anoche, los grandes medios y la oposición hablan del mensajero y no dicen nada del mensaje. En el país de la Hablaremos gata del Flora, mensaje ahora. un grupo de autoconvocados pide que los reciba el presidente, los recibe, los escucha, toma medidas rápidamente, los invita a trabajar juntos para analizar soluciones y se autoexcluyen de los ámbitos de trabajo, Eso etc. lo discutimos. Yo primero comparto lo primero que decía Esteban, de que una cadena de radio y televisión a esta altura del partido me parece fuera de época, ¿no? Y además el abuso del mecanismo, ¿no? Que cada tanto hay alguna cadena, a veces por buenas razones y a veces por razones que no tienen mucho sentido. Lo otro es que no fue una respuesta a los autoconvocados. Fue un mensaje en que se enumeraba una serie de logros de todo el periodo del Frente Amplio, que es otra característica que han tenido las cadenas de estos últimos tiempos. No se habla sobre los resultados de este gobierno, sino de todo el periodo del Frente Amplio, por la razón de que en este periodo de gobierno no hay resultados. Y si uno toma todo el periodo del Frente Amplio, puede encontrar baja de la pobreza, mejora de indicadores sociales, crecimiento económico. Hay cosas para mostrar como logros de todo el periodo, pero de este gobierno en particular no hay. Entonces se recurre siempre a comparación 2005, hoy, en cada indicador que se va dando. A mí también me resultó extraño que fuera Fernando Vilar. ¿Por qué lo eligieron? No lo sé. Es cierto que si hubiera un vocero o un periodista que cumpliera ese rol, uno se lo podría, sería más lógico. Digo, habiendo 300.000 empleados públicos, ¿por qué se va a ver a buscar a alguien para que dé ese mensaje y que haya que pagarlo? Me parece un tanto extraño, pero bueno, alguna
la razón la podrán explicar o el gobierno o algunos expertos en comunicación. Yo no me lo explico mucho. Y quizás la respuesta de los autoconvocados venga porque ya sabían por dónde venía el mensaje, que no fue una respuesta. Tabaré Vázquez dijo que iba a contestarle punto por punto a la proclama de Durazno, y primero no lo hizo él. Cuando todos esperábamos al presidente, apareció Vilar vestido de presidente con muchas banderas de Uruguay en el fondo, y hay lo que se mostró es, como decía Carlos, cosas que ya existían desde a tiempo atrás, cosas que no son beneficios porque pagan los propios productores, y las medidas son insuficientes. Y brevemente sobre el tema de fondo, hay un problema que es global, no es sectorial, no es la lechería o los agricultores de tal especialidad. Es un problema global de competitividad que tiene la economía uruguaya, y no se arregla con la devolución de IVA a 200 productores. No, 5.000. Bueno, depende de la medida. No vamos a pelear por 4.800 productores. Depende de la medida. Pero hay, me parece, la falta de respuesta de fondo. El país tiene un problema serio de competitividad. El peor atraso cambiario en 18 años, dicho por el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Entonces, el gobierno no da respuestas a eso. No fue una cadena en que se respondiera ni con argumentalmente ni con medidas a el problema que estaba planteado. Bueno, de algún modo, más temprano el subsecretario de Economía daba una respuesta a esa inquietud. Él decía, reconocemos que hay dificultades generales, optamos por tomar medidas para apoyar a los más comprometidos, a los que tienen una situación más compleja, a los más pequeños, a etcétera. mí la cadena del otro día me hizo acordar a un ministro, no importa qué gobierno, que iba a ser interpelado y cayó al Parlamento con una guía de teléfono y la empezó a leer, como diciendo cualquier cosa. La cadena... ¿Esa anécdota es de verdad? Es verdad. Ministro de Salud Pública. Es salud pública. ¿De qué gobierno? No importa, acá no se han dado nombres. No, dejémosla por ahí. Dejémosla ahí. Pero la verdad que la cadena fue muy poca cosa. Fue un terreno lleno de mentiras o verdades a medias, donde, como dijo bien Hernán, se enumeró cosas, pero ni siquiera de 12 años, de 20 años. Lo de la trazabilidad está del gobierno de Valle. Los beneficios del fondo arrocero, del otro, de Laptosa y todo, vienen también de Valle o de antes. Y además esos beneficios los paga el productor con retenciones que le hacen a su producción. Después, además, el gran tema, que es la falta de competitividad, y que Uruguay es un país caro, y que el Estado uruguayo es obsceno de tamaño y de ineficiencia, no hubo una palabra. Pusieron como dato significativo que bajaron 2.000 empleados públicos en el último año, y subieron 70 en 12 años, 70.000. Hablaron de la electrificación rural, que festejaron que los gobiernos del Frente llegaron al 98.7. 99.7. 97, 98, bueno, no sé. Lo cierto es que con el Valle se los entregó un 0,9 abajo. O sea que prácticamente cuando lo entregó Valle estaba en el mismo nivel que a hoy. Con la diferencia que Valle, del 2000 al 2005, subió 4,5 puntos. En el peor gobierno de la historia uruguaya, según los representantes de la izquierda, cuando la gente en este país comía pasto, la electrificación rural subió un 4%. En 12 años de bonanza, en la que se la pudo llevar Raulito y entraban 70.000 empleados públicos y el clientelismo fue como nunca, subió un 0,9. O sea, el mensaje es, hablan de la disciplina fiscal porque el endeudamiento tiene un tope. Vuelvo para atrás, el tope lo puso Jorge Valle en el año 2004, pero como es por ley, está la facultad de ampliarlo, y ellos lo han ampliado 3 o 4 veces. O sea, ¿de qué disciplina fiscal hablan? O sea, es una tomada de pelo. Pasa cuando uno se sienta 28 minutos o 26 minutos y tira cifras, la gente no está para registrar, la gente no está para mirar. La gente que dice ahí, me sorprendí de las grandes medidas que tomó el Frente, que lea bien y que estudie, no tomó grandes medidas. Bueno. Sobre todo no tomó grandes medidas en el meollo, que es la falta de competitividad absoluta. Y en eso no hay respuestas. Entonces, seguimos en lo mismo. ¿Alguien puede negar acá, y te miro a ti, Esteban, que Uruguay es un país caro en dólares? ¿Alguien puede negar que en Uruguay cuesta mucho producir? Dicen que se exporta mucho.
Una cosa es exportar y otra ganar. El ministro hoy, el subsecretario de Economía hoy, en un desconocimiento increíble de la realidad, dijo que no se puede hablar de la soja porque la soja tuvo un año excepcional. La soja tuvo una buena cosecha, la anterior, vamos a ver qué pasa con esta, porque ayudaron los efectos climáticos. Pero el precio se derrumbó y el negocio no dejó margen. Ahora me pueden decir, el precio lo fija el mercado internacional, es verdad, pero los costos los genera el Estado uruguayo. También te pueden, Entonces, ahí es la pérdida, decir otra ahí cosa. es la pérdida. También te puede decir Entonces, otra cosa, que señores, durante muchos años los ojeros se llenaron los bolsillos, porque los precios internacionales estaban por las nubes e hicieron extraordinarias cosechas. 3 y 4 años puede haber sido así. La realidad es que responder hoy un subsecretario de Economía con que fue un magnífico año para la soja, cuando el precio de la tonelada, que había estado en 500 y pico, bajó a 360, en un país que los costos suben todos los días en dólares, es una tomada de pelo. Bueno. O sea, la gente lo que cree es que esta gente vive en un castillo. No, la gente no te asuma la responsabilidad la gente que no la tiene. Carlos es Yo como soy el- autoconvocado. Carlos es como el pit Yo escucho a opina de Carlos. todo. Yo escucho a Carlos. Pero, perdón, Vosotros vosotros el tema no de opináis de todo, de ¿acaso? todo, de todo. ¿El Yo tema escucho a es Carlos Carlos o es y la creo realidad? que un porcentaje Son dos importante cosas de distintas. uruguayo se hace ultraoficialista. Entonces, ese es el efecto inmediato. Porque que vos me vengas a hablar de la electrificación rural, cuando durante todo el gobierno de Sanguinetti, en medio de la calle y todo el de Valle, dejaron hundir toda la generación eléctrica de manera atroz. Yo estoy hablando de la electrificación No, pero vos rural. no hables de lo No que vos me hables quieras. del No, otro. discúlpame. Lo Yo te otro hablo de lo que plantéamelo, quiero hablar. lo Yo veo te hablo que de estaban. lo que Los quiero cables hablar. estaban. En Yo lo el escuché, ¿no? mensaje se habló de la electrificación muy rural. bien. Estoy amparando en el uso de la Yo te palabra digo- al pero que no la pateen tertuliano para la Esteban tribuna Valenti. para salir por otro lado. No, La sacan por la tribuna. Dentro de poco van a hablar de las vacas. La gente que comía pasto. Y comía, ¿qué va a hacer? Vos, es una tragedia. No es verdad, ya es fue una tragedia, desmentido pero comía. y ya confesó la Comía persona pan. que dijo esa Comía leyenda. pan. que El era mentira. tertuliano Valenti Sí. esperó pacientemente para que le llegara su turno, Y digo, mientras sí. hablaban otros, en particular Mucho más- el tertuliano Ramela. Ahora le toca al Sí, tertuliano mucho más Valenti. que en electrificación se cambió radicalmente la matriz energética que había sido destruida durante esos 10, 12 años. Primer cosa. Segunda cosa, efectivamente, vos agarras pedazos y pedazos y pedazos y te olvidás de lo general. Jorge Valle, en su programa, me lo acuerdo como si fuera hoy, planteaba que la gran meta era llegar a 5.000 millones de dólares de exportación. Estamos en 13.000 millones de dólares de exportación. ¿Tá? Y eso es producto con los precios bajos. Estoy 15 hablando. años No, después. déjame De hablar. A1, de A1. Eso estamos hablando con los precios bajos. No estamos hablando de récord de carne, Ahora, por la trazabilidad, estamos hablando de... ¿Estamos analizando la cadena o qué? No, Pero- la cadena, lo sí, que la cadena. vos quieras. ¿Quién habló de No, las deja- exportaciones? Pero, o sea Carlos, que yo sé tú que vos hablaste no un tenés rato largo. argumento para Ahora tiene que contestarme hablar un rato y me largo Esteban, interrumpís. es así, Yo no hay voy a más hablar. Es decir, hay una cosa, el gobierno, el Frente Amplio, si vos me decís qué es lo que faltó a la cadena, y yo creo que un par de actitudes autocríticas no hubieran venido mal. Por ejemplo, en el tema del gasto público, por ejemplo, en el tema de la eficiencia del gasto público, por ejemplo, en que el 60% de la vacunación la pagan los productores. Yo lo hubiera puesto y lo critico y lo digo. La diferencia es eso que se hace. A ver, el núcleo duro de los autoconvocados, te digo que lo único que los calma, lo demás es todo para ellos paparruchada, es que el dólar pase a 32, 34 pesos. Ya, punto, es así. Si mañana el gobierno decretara por otra tablita, porque el único sistema Claro. no es el dólar pasa a 34, una parte de la industria nacional, de la producción nacional, de la inflación nacional, sería el caño, absolutamente al caño. No estoy de acuerdo. Pero, bueno, vos no estás de acuerdo, pero déjame hablar. Pero está claro que a pesar de comprar 900 millones de dólares en 2 meses y medio, estamos en un dólar que efectivamente en la proporción hace que el país en dólar esté caro. Está caro también por otros motivos. Por ejemplo, porque el consumo en el Uruguay está muy alto. Ahora, de todo esto, lo que está pasando, yo lo quiero llevar para terminar a un aspecto.
sintetiza las diferencias de visión de país que existen en el Uruguay, más allá de los errores puntuales, sí los sintetiza. Era totalmente diferente de la política de Jorge Valle. Ya que a vos te gusta acordarte de las cosas que están desde la época, sí, y yo las reconozco y las he apoyado y he hecho autocrítica, cosa que para ustedes no existe, porque a vos no te preocupa que se derrumbara el país, que nos cayera la aftosa, porque nosotros pagamos las cosas de la aftosa, ustedes le vino la aftosa. Casi nada. Bueno, ¿está? Entonces, nos estamos yendo a dónde. Pero es así, le vino la aftosa. Por favor. Y le vino, y dependíamos de la Argentina al 70%. Y ahora la Argentina está en un mar de problemas, porque no le encuentra la manija Macri. Claro, yo no me pongo del lado de Cristina Kirchner porque Macri no le encuentra la manija, que es lo que hacen algunos de izquierda. Yo lo que digo es que este tema es que un grupo de gente cree que lo que hay que hacer es cambiar toda la política económica. Y lo han dicho. Y yo creo que no hay ningún elemento de ese lado que haga desestabilizar toda la política económica por el pedido de estos autoconvocados, que tienen todo el derecho del mundo a hacerlo, pero que esa parte no se la pueden pedir a nadie, a ningún gobierno que se considere serio. No, la pueden pedir a través del voto, en las urnas. Claro. De ahí es la respuesta. Nos vemos en las urnas. Están ayudando. A ver, vamos a tener claro. El acto del Frente Amplio en Piriápolis fue 3 veces más grande de lo que iba a ser por los autoconvocados. Estamos ya en las 9:43 minutos. A eso. Falta Hernán, su segunda vuelta.